ejercicio, ¿ya? De función exponencial. Recuerden que para trabajar la función exponencial, tratábamos de hacer que el u fuera el exponente, en este caso, de la función exponencial, ¿ya? Así, si yo tengo la derivada, por ejemplo, tengo que derivar e elevado a u, ¿ya? Si esa es la función, la derivada va a ser, era e elevado a u por la derivada de u, ¿ya? Recuerden que la función exponencial, al momento de derivarla, esta no cambia, pero sí es necesario que nosotros siempre vayamos multiplicando por la derivada del exponente. ¿Ok? Entonces, trabajando bajo esa lógica, si nosotros nos piden acá calcular df de x y df de y, ¿cierto? Y nosotros consideramos como u nuestro exponente que está aquí, x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Deberíamos comenzar primero aplicando el concepto de derivada de la función exponencial, es decir, e elevado a x cuadrado más y al cuadrado por la derivada del exponente, ¿ya? La derivada de este exponente, es decir, la derivada de esto que está acá, ¿ya? Pero mucho cuidado, porque si nosotros estamos derivando con respecto a x, ¿cuál sería la derivada con respecto a x de x cuadrado más y al cuadrado? ¿Alguien me la podría dar la derivada con respecto a x de esto que está aquí? Estoy apuntando. ¿Ah? 2x. 2x. Ya. ¿Todos tienen claro que eso sería 2x? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Podríamos entonces decir, derivo el x, que sería 2x. Si derivo el y, como estamos derivando con respecto a la variable x, ¿cierto? Tenemos entonces que esto sería 0. Solamente escribimos 2x. ¿Listo? Ya. Derivado. Podríamos incluso ordenarlo, ¿cierto? Más y al cuadrado. De ahí tendríamos la derivada de la función exponencial, ¿cierto? Con respecto a la variable x. De la misma forma, si derivo con respecto a la variable y, mantengo la función exponencial y la multiplico por la derivada del exponente. La derivada de este exponente respecto a la variable y, esta me da 0 y esta me da 2x. Entonces, 2y. ¿Ya? Listo, está derivado. Recuerde que lo puede escribir de esa forma. O, si lo ordena, sería 2y e elevado a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Tenemos esas dos formas de escribir. Ya, tenemos claro entonces cómo encontrar la derivada parcial o la derivada en general de una función exponencial. ¿Ya? Preguntas. La cosa se podría comenzar a complicar cuando le empiezan a pedir la derivada de segundo orden. ¿Ya? ¿Pero estamos claros con esto? ¿Esto ya lo habían trabajado? Sí, profe. Sí, yo sé que lo habían trabajado ya. Voy a borrar acá. Como acá ustedes ya saben calcular la derivada, la primera derivada, con respecto a x y con respecto a y, yo ahora le podría pedir, quizás, determina además de f cuadrado, de x cuadrado, le podría pedir d cuadrado de f de y al cuadrado, y le podría pedir d cuadrado de f de x de y de y de x, ¿cierto? Recuerden, ¿qué significa esta? La segunda derivada, nuevamente con respecto a la variable x. La segunda derivada, nuevamente con respecto a la variable y.
la segunda derivada, ¿ya? Pero de la derivada de y tengo que derivarla con respecto a x, o la derivada de x derivarla con respecto a y. Recuerden además que estas dos, ¿ya? Deberían ser iguales, tienen que ser iguales, ¿ya? Para que ustedes lo comprueben. Vamos a calcular las primeras nomás, porque aquí quiero explicar el punto importante de realizar las segundas derivadas. ¿Ya? Para poder pasar la regla de la cadena. Si a nosotros nos piden encontrar la segunda derivada con respecto a x, es decir, que nosotros tenemos que calcular la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x. ¿Ya? La derivada de la derivada. ¿Ya? ¿Por qué quiero explicar esto? Para que no se vaya a confundir con lo de la regla de la cadena, que pareciera que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá lo mismo, tengo que calcular de i, ahí no hay un por, de la derivada de f de i. ¿Ya? La primera derivada, que es lo que voy a marcar acá en naranjito, esta, esa ya la acabamos de encontrar, entonces lo podríamos reemplazar, y sería la derivada de x, abro paréntesis, 2x elevado a x cuadrado más y al cuadrado. De manera análoga podríamos hacer con la segunda derivada con respecto al eje y, o sea, con respecto al y, ¿ya? Que era 2i por e elevado a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Y les pregunto a ustedes, ¿qué necesitamos para poder calcular esta derivada? ¿Alguna fórmula en especial? ¿El producto? La del producto, ¿ya? Esa que yo se la mostré como F y G, o como U y V, ¿ya? Me gusta mucho usar la U y la V porque en el papel me quedan igual escritas, entonces siempre se me confundían, ¿ya? Puede ser la F o la G, o la U o la V, ¿ya? Hay que Sí, recordar, profe, es que lo que pasa es que con la profesora usamos la U y la V. ya, utilicemos la misma, ¿ya? Sí, Utilicemos para la no confundirnos. para no confundirse, ¿ya? Entonces, para ambos casos necesitamos la regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? Que si usted tiene, vamos a escribirlo acá, si usted tiene que derivar dos funciones, una u y una v, para derivar tiene que decir u derivado por b más la derivada de v por u. ¿Ya? Puede incluso que se la hayan escrito al revés, ya es lo mismo. ¿Cuál sería la u acá? ¿Ya? El 2x. ¿Cuál sería la v? El e elevado a x cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la formulita, ¿ya? Ok, sí, sí. Vamos a aplicar aquí la formulita. Vamos a borrar esta parte, para que nos quede ahí ordenado. Sigamos la receta. La derivada de u, recuerden, no perder el foco, ya. Y esto es un consejo. Cuando se calculan las segundas derivadas y estamos trabajando con productos, a veces se suele perder el foco de cuál es la variable a derivar, ¿ya? No perder el foco que estamos derivando nuevamente con respecto a x, ¿ya? Y acá vamos a derivar nuevamente con respecto a y. La derivada de u sería entonces la derivada de 2x. Podemos anotarla. Otra cosa que yo hago siempre es anotarlas,
Ya, anotarla aquí abajito. E elevado a x cuadrado más y al cuadrado. Y anotemos las derivadas para que después las vayamos reemplazando. Ya, la derivada de u es, respecto al x, 2. La derivada de v con respecto al x por 2x. ¿Ya? Nos dio lo mismo. Y ahora vamos a reemplazar. U derivado sería 2 por, ya, entonces tengo u derivado por v, entonces la junto con eso. Me quedaría e elevado a x cuadrado más y al cuadrado. Más, signo de la fórmula, con otro color ahora. V derivado por la u. Entonces, v derivado, voy a escribir e elevado a x cuadrado más y al cuadrado por 2x por u. Por u, que sería 2x. Ya. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Algo que no se haya entendido? Miren, generalmente cuando se enseña esto, les marcan acá la u, les marcan acá la v, ¿ya? Y de este paso se saltan directo a esto. ¿Ya? Se saltan directo a esto. Yo les recomiendo que anoten al bajito, o al lado, o en otra hoja, si así lo quieren, anoten u y anoten su derivada, no perdiendo el foco que siempre vamos a derivar con respecto a x en este caso. Anote el v, anote su derivada. ¿Ya? Y se va a dar cuenta que al momento de aplicar la fórmula, es como que en realidad tuviera que multiplicar cruzadito estas dos más estas otras dos. Más que nada una estrategia para que uno se vaya acordando. Una duda. Sí, dígame. ¿Por qué al derivar la e elevado a x cuadrado más y cuadrado multiplicó el 2x por 2x? ¿No Este sería que está, problema? No, este que está arriba. aquí. ¿Por qué hay dos? ¿Sí? Ya, buena ¿No, pregunta. no es por 2? ¿No es por 2 nomás? No, es por 2x. Mire, porque la fórmula de la... Estamos en esta segunda parte, ¿cierto? Sí. Dice u derivado por u, ¿cierto? La derivada de u, o sea, la derivada de v por u. La derivada de b por u. Entonces la derivada de b es todo esto que está acá. E elevado a x cuadrado por 2x. Y al multiplicarla por u es 2x. Ah, ok. ¿Sí? Es que yo la ordeno al revés. O podría haberlo escrito a lo mejor 2x por todo esto que está acá con el 2x. Por eso le queda así. Por eso aquí quedó junto. Porque en el fondo, aunque lo ordene al revés, como son multiplicaciones, no le va a cambiar el resultado. No debería cambiar el resultado. Ya. Hasta acá, técnicamente, como ya se aplicó la fórmula de derivada, ya está derivado. ¿Ok? Entonces, lo que nos quedaría sería multiplicar lo que se pueda multiplicar. Más, aquí se puede multiplicar, por ejemplo, el 2 con el 2 y el x con el x. ¿Ya? Entonces me quedaría e elevado a x cuadrado más y al cuadrado por 4x al cuadrado. ¿Ya? Repito, técnicamente aquí está derivado. Por un tema de orden también se suele factorizar por este término. ¿Ya? Factor común. Podríamos dejarlo escrito como e elevado a x cuadrado más y al cuadrado, factor de 2 más 4x al cuadrado. Ya, para escribirlo solo una vez. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar ahí por si alguien lo está anotando.
Alguien no lo tenía. Preguntas. Vamos a utilizar el mismo procedimiento para la segunda derivada con respecto al eje Y. Ya. Nos vamos a llevar esta fórmula para acá. Ya, después lo vuelvo a mostrar por si alguien lo estaba escribiendo. Nuevamente, Sí, no, estábamos escribiendo. sí, por eso les digo, de ahí lo vuelvo a mostrar. Ok, ok. ¿Ya? El mismo procedimiento. La primera parte puede ser U. Incluso alguien aquí podría sacar el 2, ¿ya? Al momento de derivar, sacar el 2 para no trabajar con el 2. ¿Ya? De otra forma, recuerden que las constantes se pueden sacar de las derivadas, los numeritos. ¿Ya? Lo mismo, vamos a seleccionar, este va a ser U, y este va a ser V. Y por eso trabajo con F y H. No se me confunde la U con la V. ¿Ya? Vamos a anotar acá abajo. La U entonces va a ser 2i y su derivada es 2. La V va a ser e elevado a x cuadrado más y al cuadrado, y su derivada e elevado a x cuadrado más y al cuadrado, recuerden que es lo mismo, multiplicado por la derivada del exponente con respecto a y, eso me da 0 y esto me da 2i. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Apliquemos la receta de esta derivada. Voy a ir pintando. La derivada de u por b. Entonces, la derivada de u por b más de la fórmula la derivada de v por por u. ¿Ya? La derivada de v, que es e elevado a x cuadrado más y al cuadrado por 2i por u, que sería 2i. ¿Ok? Fíjense que cuando nosotros derivamos la exponencial, si deriva 1 con respecto a la variable y dos veces, o sea, si uno deriva con respecto a la variable y, es muy parecida a la derivada con respecto a la variable x. ¿Ya? Fíjense que tiene exactamente la misma estructura. Acá decía por 2x por 2x, por 2i por 2i. ¿Ya? Ordenamos, multiplicando lo que se pueda multiplicar. ¿Cierto? Nos queda 2e elevado a x cuadrado más y al cuadrado, más 2 por 2, 4, y por y al cuadrado, e elevado a x cuadrado más y al cuadrado por 4y al cuadrado. Ya, recuerden que alguien puede que lo haya escrito así. Ya, está bien igual. ¿Ya? Y lo que se suele pedir en muchas ocasiones, y paso el dato, va a estar escrito dentro de las instrucciones del ejercicio, en algún control por ahí, factorice, si es que se puede factorizar. ¿Ya? Abro paréntesis, con el factor común me quedaría el 2 más 4y al cuadrado. Incluso se podría factorizar con el 2 también. Ya, y ahí tenemos la derivada con respecto a y. Voy a mostrar nuevamente ahí está todo. ¿Ya? Y para que ustedes observen y comparen que la estructura es similar. Y esto pasa cuando se trabaja con la función exponencial. Ya, ahí está completo. ¿Ya? Lo voy a dejar un minutito por si alguien lo está escribiendo.
¿Alguna pregunta mientras tanto? ¿Algo que a lo mejor hagan diferente? ¿Algo que no se Profesor, haya es que yo dejo el 2 afuera. ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Y le queda en el paréntesis 1 más 2i al cuadrado. ¿Dónde deja el 2? Afuera. Acá al momento de derivar. ¿Ese? No, en la última parte. Ya, aquí. Sí, Ya. correcto. ¿Y le queda un paréntesis acá? Sí, pues e elevado a x elevado a 2 ¿Ya? más y elevado más y elevado a 2 más 4y elevado a 2. ¿Está bien o Más no? 4 solamente. Profe, Sí. quizás No. Hay un detalle. Le faltaría algo. Le explico al tiro. ¿Qué me estás hablando también? yo, Sí, Felipe, dígame. ¿Sí? ahora se realiza un sistema de ecuaciones, ¿no? No, en este caso no. ¿No? No, Ay, no todavía. No. Me está adelantando. No es necesario. No. Lo que pasa es que si deja fuera el 2, ¿ya? Otra forma de escribirlo sería, por ejemplo, dejando afuera el 2 acá. Dentro del paréntesis tendría que quedar 1 más 2i al cuadrado. En esta parte. Ya en esta parte. Usted me preguntará por qué el 1. Porque técnicamente este 2 se multiplica con ese 1 para que dé 2. Y este 2 se multiplica con ese 2 para que dé 4. ¿Ya? Por eso tendría que aparecer ese 1. Si es que deja el 2 afuera al momento de factorizar con ese 2. ¿Ya? Yo lo voy a dejar aquí marcadito por si acaso, en rojo. Esa es otra forma de otra factorización que se podría hacer. Y de hecho le quedaría con ese 2 afuera si es que en un principio acá en la derivada sacaran el 2 y lo agregaran al final. Porque lo podrían hacer en esta parte del ejercicio donde estoy apuntando con rojo. ¿Ya? Porque recuerden que el numerito lo pueden sacar de la derivada. Y lo que me estaban diciendo respecto al sistema de ecuaciones es de la guía número 2 y eso lo vamos a trabajar el día lunes. ¿Ya? Solamente estamos calculando derivadas. Cálculo de derivadas. Antes de avanzar. Ya. ¿Avanzamos entonces? ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que no se ha entendido? ¿Se entendió esta factorización de por qué aparece ese 1 ahí? Profesor, yo de ¿Sí? nuevo. Sí, Y dígame. si le pongo el 2 y entre paréntesis el e por, o sea, el e elevado al cuadrado más i cuadrado por 2i Díctemelo de al nuevo. cuadrado, Díctemelo. Esperen. 2 2. ¿Ya? y entre paréntesis ¿Ya? e elevado a x cuadrado más ¿Ya? i cuadrado ¿Ya? más 2i cuadrado. Y cuadrado. Y nada más. Sí. Le falta esto. Ahí. Ahí le quedaría bien. Esto se le estaba olvidando. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya? Porque en el fondo, digo el tiro. ¿Ya? Porque si usted lo tiene escrito así, ¿ya? Lo que está haciendo estaría factorizando, por ejemplo, en esta parte estaría factorizando con el 2, ¿ya? Pero estaría eliminando un término, porque cuando uno factoriza, uno tiene que juntar, por ejemplo, al momento de factorizar, decir, ya que saqué el 2, sacamos el 2, ¿qué es lo que me falta para completar el término? Completo. Ya, completo como está acá. Entonces, claro, está diciendo el 2, 2 por 2, me da este 4 y al cuadrado, ¿ya? Me da este 4 y al cuadrado. Pero le estaría faltando en este término algebraico, le estaría faltando igual el e elevado a x cuadrado
más i al cuadrado. Porque fíjese que tengo una e para el primer término y tengo una e para el otro término. Entonces, Ah, ok. simplemente aquí lo estaría eliminando de esa parte. ¿Ya? Ya. Ujú. Ok, gracias. Consulta, profe. Sí. Yo me confundo, digamos, cuando está ahí en ese mismo término, cuando ¿Ya? está 2, ¿Aquí? sí, ese Ya. con el otro término. Por ejemplo, me confundo porque está el signo más y tienes el signo por. Entonces, Ya. tengo ese error de multiplicar de nuevo el 2 por el 4 y me da 8 y dejo una sola cifra. Ya. Eso justamente, claro. Lo que pasa es que algebraicamente hablando, eso no se debería nunca hacer. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo aquí ¿ustedes entienden de dónde sale ese por, cierto? ¿Cuál? No se ve. Este por que está acá, ese. Sí, ¿Sí? De la formulita, ¿cierto? de la fórmula, sí, ese sale de la fórmula. Ya. Entonces, si yo lo ordenara, en Pero realidad, Jorge, el más ¿Mm? también sale de la fórmula. Sí, sí estamos de acuerdo, pero si yo lo ordenara, esto me quedaría 2e elevado a x cuadrado más y al cuadrado más 4i al cuadrado. Los cambié de orden solamente, ¿ya? Vea, para que lo vean. ¿Ya? Simplemente los cambié de orden. ¿Qué es lo que pasa? Que este 2, que está acá, multiplica solamente a este término. Y este 4 multiplica solamente a este otro término. Tampoco se pueden sumar porque acá no son términos semejantes. A pesar de que tengo la E en ambos términos, acá tengo una I. ¿Ya? Es como cuando uno en realidad trataba de sumar 2x más 4xy. Esos términos no se podían sumar porque no eran semejantes. ¿Ya? Pero este 2 multiplica solamente a esto y ese 4 multiplica solamente a esta parte de la expresión. Entonces, no tendríamos por qué multiplicar el 2 con el 4. ¿Ya? Hay que entender que justamente porque el hecho de que exista un más separa los términos. Ya recordemos que la expresión algebraica en general son expresiones que están separadas por signos de más y menos. Entonces, tengo un término más el otro término. Y cuando nosotros factorizamos, tenemos que buscar algo que tengan en común, tanto en el primer como en el segundo término. ¿Ya? Por eso al factorizar, yo por ejemplo factorizo con la letra E, porque la E la tengo en el primer término y, donde aparece el más, la tengo en el otro. Por eso aquí también puedo factorizar con el 2, porque el 2 lo tengo acá y el 2 lo tengo implícitamente, lo tengo escrito acá donde es 4, porque lo puedo separar en 2 por 2. ¿Ya? Por eso son dos tipos de factorizaciones, dos formas equivalentes de escribirlo. Sí. Pero nunca multiplicar este término con el otro, porque hay un más de por medio. ¿Ya? Gracias por su pregunta. Súper. Gracias por su pregunta. ¿Ya? Bien ahí. Bien ahí porque esos son en realidad a veces, bueno, eso pasa siempre, son errores que se intentan, que se cometen de conceptos que a veces no quedan claros desde el otro curso de matemática. Entonces, bien que hagan esas preguntas, que a veces son detalles, ¿no? Ya. Pasemos a la regla de la cadena. ¿Ya? Regla de la cadena. ¿Cuándo es que nosotros vamos a aplicar la famosa regla de la cadena? ¿Ya? Famosa regla de la cadena. Esta regla de la cadena, ya, aquí está la formulita, nosotros la vamos a aplicar cuando yo tengo una función, tengo por ejemplo aquí la función W. Si yo les pidiera a ustedes, por ejemplo, olvidémonos de un poquito del ejercicio, 3x y 2z.
Ya. Si yo les pidiera a ustedes, determinen el valor de W, ¿qué número necesitaría reemplazar para calcular ese valor? Así, bajo el concepto de función. Para calcular W, ¿qué necesitas saber antes? Es un 2 por si acaso. ¿Qué necesitan saber antes para poder determinar el valor de W? ¿Cuánto valen Sí. las que están en la incógnita? La derivada, Bien, no la derivada. ¿Cuánto vale? Si yo necesito saber, por ejemplo, si necesito saber el valor de W, necesito sí o sí saber cuánto vale el X, cuánto vale el Y, cuánto vale el Z, ¿cierto? Por ejemplo, si el X fuera 2, si el Y fuera 4, si el Z fuera 5, yo podría llegar a W es igual 24 más 10, 34. ¿Ya? Porque para calcular este valor, dependo del valor del X, Y y del Z. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiero explicar con este sencillo ejemplo? ¿Ya? Que como el W depende del X, del Y y del Z, además el X depende de un valor T, el Y depende de un valor T y el W depende de un valor T. Es decir, yo no puedo saber el valor del X, del Y y del Z si es que no conozco antes el valor de T. ¿Ya? Entonces, para que nosotros lo analicemos de esta forma, si yo sé el valor de T, puedo saber el valor de X y Z, y por lo tanto puedo además conocer el valor de W. ¿Ya? Por eso se llama regla de la cadena, porque con un valor puedo saber el otro y después puedo saber el otro. ¿Ya? Si yo quiero derivar W, tengo que derivar con respecto a X y también tengo que derivar con respecto a T. Si quiero derivar W, tengo que derivar con respecto a Y, y la letra I, a su vez, la tengo que derivar con respecto a T. ¿Ya? Porque una letra depende de la otra, y esa otra depende de otra. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de situaciones, es que esa regla se aplica en sí la regla de la cadena. ¿Se entiende la idea, la lógica de por qué aquí se aplica la regla de la cadena y no antes, no acá? ¿Ya? Que una variable depende de otra y esa otra depende de otra. Y ahí imagínense que en algunos casos, en algunos casos, por ejemplo, W depende de X, pero el valor de X depende de T, y de T a lo mejor depende de un R, y el R depende de un S, y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí en la guía, aparecen unas fórmulas. ¿Ya? Esto en el fondo no es lo mismo, por eso que quise nombrar lo otro también. Esto en el fondo aquí hay una multiplicación. ¿Ya? ¿Qué significa? Que nosotros calculamos una derivada y la multiplicamos por la otra derivada, más una derivada y la multiplicamos por la otra derivada, y así sucesivamente. Esto tiene un origen en las matrices. No les voy a explicar el origen porque en realidad nos demoraríamos mucho y no viene el caso. A mí lo que me interesa es que ustedes la aprendan a calcular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la derivada, porque aquí nosotros nos están pidiendo que determinemos la derivada de W con respecto a la variable T, ¿ya? La W con respecto a la variable T, ¿ya? En el fondo lo que nosotros nos están pidiendo es derive respecto a T 3xy menos 2z, ¿ya? Y uno dice, ¿cómo voy a derivar con respecto a T? Uno podría pensar, ¿cómo voy a derivar con respecto a T si lo que yo
tengo para derivar, no tiene la letra T. No la tiene a simple vista, pero sí nos están indicando que la T, que el X depende de un T, que el Y depende de un T y que la letra Z depende de un T. ¿Ya? Entonces, para calcular esta derivada, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que en realidad voy a escribir la misma fórmula que está acá, pero aplicándola al contexto del ejercicio. ¿Ya? Vamos a calcular la derivada de W con respecto a X multiplicada la derivada de X con respecto a T, más la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T, más la derivada de W con respecto a Z por la derivada de Y con respecto a, no, de Z, y sí, Z con respecto a T. ¿Ya? Entonces, fíjense acá en lo que pasa, que en el fondo, como es una regla de la cadena, W yo la derivo con respecto a X, y esa X yo la derivo con respecto a T. ¿Ya? Entonces tengo que aplicar toda esta fórmula para encontrar una derivada. ¿Ya? Y esta fórmula viene de la multiplicación de matrices. ¿Ya? El curso de ustedes no implica el conocimiento de matrices, así que no nos vamos a detener en explicar eso. Para poder aplicar en la fórmula, ¿qué se necesita? Se necesita, fíjense, la derivada parcial de la función, que está destacada en rojo, con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y, y la derivada parcial con respecto a Z. ¿Ya? Luego necesitamos, para poder aplicar la fórmula, a destacar con naranjo, la derivada parcial de X con respecto a T, la derivada parcial de Y con respecto a T y la derivada parcial de Z con respecto a T. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros necesitamos, sí o sí, 6 derivadas. O 4, dependiendo la cantidad de variables que tenga el ejercicio. ¿Ya? ¿Hay consultas, preguntas? ¿O no? ¿O sí? Sí, sí, Jorge. Sí, dígame. A ver, ¿cómo lo consulto? Cuando mezclan, o sea, ahí se supone que hay una columna, que son las primeras, la columna, y la tomo como, o sea, filas y columnas. Sí, Todas las T son columnas. Y el ya. ejercicio de la U es una fila, ¿cierto? Por si voy entendiendo. De la W, sí, en una fila, sí, ¿Ya? fila, sí. Entonces, en la columna con las filas son siempre iguales. O Siempre, sea, muy buena pregunta. Siempre tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como esto viene del producto de unas matrices, ¿ya? Para que esto se pueda multiplicar, sea factible, se pueda hacer matemáticamente, el número de columnas tiene que ser igual al número de filas. ¿Ya? De hecho, yo me acuerdo que yo me lo aprendí así. Que no es el canal del fútbol, pero sí me acuerdo siempre que el número de columnas con el número de filas tiene que ser iguales. ¿Ya? Si no, no se podría hacer. ¿Ya? Así que muy buena pregunta. ¿Ya? Claro, porque en el fondo, ¿ya? Esto es lo que en realidad no es cuando, por ejemplo, esto viene de aquí, ¿ya? De W de X, de W de Y, es que no sé si esto se lo explicaron en realidad, ¿ya? Y esto viene sí, sí, lo de X, explico. ¿sí? Ya, Sí. de T, de Y, de T, y esto de Z, de T, ¿ya? Entonces,
voy a utilizar un poquito los colores. Ya. Este término, porque tienen que ser en la misma cantidad de columnas para que se pueda multiplicar, ese término se multiplica con este, ese con este otro, y este con ese. ¿Ya? Eso es. Entonces, es como que yo tomo esas tres, pum, la multiplico así. Ya tengo que tomar estas tres, a ver si que lo puedo hacer con esto. Ya. Tengo que tomar estas tres que están acá y las multiplico, las estoy girando, aquí. Ya, entonces, por eso queda de W de X de T, de W de Y de T, por de W de Z de T. Entonces, si estas columnas no hubiesen sido iguales a las filas, me estaría sobrando 1. Y no me pueden sobrar. Ya, es como regla que las columnas con las filas tienen que ser siempre iguales. ¿Ya? Por eso, de ahí sale, por eso yo escribía el CDF, columnas de filas iguales. Columnas y las filas iguales. ¿Ya? Esa es la explicación. ¿Estamos más claritos con eso? Sí, Jorge, más claro. ¿Sí? Ya. Entonces, yo aquí trato de utilizar las herramientas de la pizarrita para que sea lo más claro posible. Entonces, yo les recomiendo que para hacer este tipo de ejercicios, ustedes calculen las derivadas por separado. ¿Ya? Como en teoría ya sabemos calcular las derivadas parciales, calculemos todas las derivadas por separado y después las tomemos y las reemplacemos en la fórmula. ¿Ya? Entonces las vamos a ver aquí ordenadamente. Vamos a anotar acá al ladito. Ya, vamos a anotar aquí al ladito la función W. W, ya, función solamente W. Que era, ya se me olvidó, 3. 3xy menos 2z. Menos 2z. Entonces, ¿qué necesitamos? Todas las que están en amarillo, que eran las que estaban de las columnas, ¿cierto? Una con respecto a x, una con respecto a y una con respecto a z. Entonces las vamos a calcular. Una con respecto a x, de w de x, de w de y, y luego de w de z. Calculemos la primera, con respecto al z, ¿ya? Lo mismo que hicimos la clase pasada, con respecto al z. No tiene z, me da 0, ¿ya? Este sí tiene z, no tiene z, me da 0, este sí tiene z, lo derivo, entonces la derivada de menos 2z, menos 2. ¿Ya? ¿Por qué estoy derivando con respecto a z? Bueno, si es con respecto al x, ya, de nuevo. De nuevo. Me estaba perdiendo, al tío me estaba perdiendo. ¿Por qué con z? ¿Qué con z? Si es con x, estamos haciéndolo con x. Ya, la primera es con x. Ya, con x. Este tiene x, lo derivamos con respecto al x y da 3y, ¿cierto? Y este no tiene x, así que da 0. Ya. Lo hacemos ahora con él, lo voy a hacer con rojo, lo hacemos con el y. ¿Ya? Este tiene y, ese no, ya, ese nos va a dar 0. Si este yo lo derivo con respecto al y, me queda 3x. Y por último, que este lo voy a hacer con verde, ¿ya? Este no tiene z, ahora sí, me da 0. Tenemos que derivar este otro término y este nos daría menos 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Consultas? ¿Ya? Se derivó primero con respecto a x, luego con respecto a y luego con respecto a z. Entonces ya tenemos las tres primeras Jorge, derivadas. Consulta, ¿Sí? el 3xy, como Ya. estás derivando contra y, eso no queda 0 porque hay veces que me confunde, hay veces que queda 0 y hay veces que no queda 0, que se baja. En este caso se baja porque tiene la y, ¿cierto?
Ah, claro, lo que pasa es que, ya, en esta derivada, ¿cierto? No, especialmente en la X. Ya, la X. Por ejemplo, como estamos derivando con respecto al X, ¿cierto? Ya, ese se elimina. Ya, listo, nos da 0. Pero al derivar este término, la derivada de X me da 1, Sí, ¿ya? Me da 1 por 3, me sigue siendo 3. Entonces lo que se baja sería el 3i nomás. ok, ya. Ya, estando siempre, hay dos derivadas, se baja, digamos, Sí. el que está derivando. Claro. ¿Listo? Ya. Ya. Entonces ahí tenemos la primera. Si nosotros volvemos al ejercicio, lo voy a hacer. Nosotros volvemos al ejercicio. Para efectos de la fórmula, ya tengo calculadas las que son amarillas. Entonces voy a reemplazar. Ya, voy a reemplazar. De W de T. Vamos a reemplazar la primera que nos dio 3i. Ya, esa nos dio 3i. ¿Esta cuánto nos dio? 3x. Y esta nos dio, voy a poner aquí el más, esa nos dio menos 2. Ya, calculamos todas las amarillas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular todas las que pinté en naranjito, es decir, de x de t, de y de t, de z de t. Y también las puedo hacer acá al lado incluso. ¿Ya? Las puedo hacer acá al lado, si es cosa de que ustedes se han ordenado, las vamos a anotar acá. X es igual 3t, y es igual 2t, y z es igual 4 menos t. Ya, calculemos entonces las derivadas. De x de t. ¿Ya? Si yo derivo esto con respecto a t, me daría 3. Vamos a calcular ahora de y de t. Si yo derivo esto con respecto, era con rojo, si yo derivo esto con respecto a t, la derivada de t sería 1, ¿cierto? Me quedaría 2. Será 2 porque se borró. Y el último, de z, de t, derivamos con respecto a t, ¿listo? Y nos da menos 1, ese nos da 0 y este nos da 1 por el menos 1. Menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo lo ordeno de esta forma? Ya que otra manera que a lo mejor lo podrían entender. ¿Por qué lo ordeno de esta forma? Porque aquí, ¿qué tengo? La derivada de x, ¿ya? La derivada con respecto a x y la derivada de x con respecto a t, que son justamente los que después se van a multiplicar. Este con ese y ese con ese. ¿Ya? Entonces aquí tengo que agregar ahora los siguientes. Por este que nos dio 3, por este que nos dio 2, por este otro que nos dio, ¿cuánto era? Por menos 1. Y aquí tenemos la fórmula ya listo. Calculamos las 6 derivadas, tenemos la fórmula aplicada. Es cosa ahora de calcular, de multiplicar lo que se pueda multiplicar, ¿cierto? Y de dejar todo ordenadito. 3 por 3, 9i, más 3 por 2, 6x, más menos 2 por menos 1, 2. Ahí estaría nuestra derivada utilizando la regla de la cadena. Ya, ahí está todo el ejercicio. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Primero, que esta fórmula que está acá, ¿ya? Que esta formulita que está acá, no se la aprendan de memoria. Esto que está acá, no se lo aprendan de memoria porque en el fondo aprendérselo de memoria, como van a trabajar con distintas letras, distintas variables, se van a perder. ¿Ya? Van a tratar de duplicar la fórmula, traten de entender más que nada la fórmula de dónde sale. Además, esta fórmula está estructurada para una, porque la saqué de esta imagen, por ejemplo, la saqué de la guía, está escrita para una función que es de dos variables, es decir, que tiene x, y
y que esos dos dependen de otros. Aquí nosotros enfrentamos un ejercicio inmediatamente que tenía 3 variables porque los de la guía estaban así. ¿Ya? Por eso le digo, traten de no aprenderse la fórmula de memoria. Y tienen dos opciones acá. Pueden estructurar ustedes si gustan la matriz. Si ustedes se lo explicaron con matrices, fíjense que siempre las columnas y las filas tienen que ser iguales para que se puedan tomar y multiplicar. Si no, no se puede. ¿Ya? La ventaja de esa estrategia es que si a usted le faltó alguna derivada, se va a dar cuenta inmediatamente, o le sobra algo que está haciendo de más, porque tiene que tener 3 y 3. ¿Ya? O si no, yo le recomiendo que si entiende la fórmula de dónde sale, calcule las derivadas por separado y después simplemente reemplace como aquí lo hice yo. ¿Ya? Después cosa simplemente de reemplazar y encontrar el resultado. Porque en el fondo si ustedes arman la matriz, les va a quedar estas multiplicaciones. Al tomar estas 3 con estas 3, le hubiese quedado 3i por 3, 3x por 2 y menos 2 por menos 1. ¿Ya? Tienen dos formas de orientar el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Esta es la guía número 1. Si seguimos con la guía número 1 por si acaso, sigo compartiendo el tiro de la pizarra ya. Me preguntan algún sistema, si mal no recuerdo, eso es de la guía número 2. Sí. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Alguien lo está anotando todavía? Yo estoy listo, profe. ¿Sí estamos? Ya, vamos a trabajar otro ejercicio de la regla de la cadena. ¿Ya? Y, a ver, son las 1:10 y yo creo que vamos a alcanzar a hacer otro. Ya, porque entiendo también que no tuvieron recreo. Y el lunes vamos a abordar la guía número 2, ¿ya? Y hubo un ejercicio y vamos a volver a repasar la regla de la cadena. Ya, vamos de lo más sencillito. Sí, sería bueno repasar, Jorge, la regla de la cadena de nuevo. El lunes sí, ¿ya? Entonces, Sí. acá tenemos otro ejercicio con regla de la cadena, ¿ya? Y acá ya tenemos otro más complicado. Y acá tenemos otro con logaritmo, y así, ¿ya? Entonces, por eso les digo, vamos de menos a más. Por eso el lunes lo volvemos a repasar y continuamos con la guía número 2. Ejercicio número 3, por ejemplo, de la guía. De nuevo, ¿cómo observo que estamos trabajando con reglas de la cadena? Sin que a mí me lo digan. Sin que a mí el enunciado me esté diciendo que esto es regla de la cadena. Me están pidiendo, ¿ya?, de W de T. ¿Ya? Y con la información que tengo, W depende, el valor de W depende de X, Y y Z. Y a su vez, X depende de T, Y también depende de T, y Z también depende de T. Entonces, si yo quisiera saber por algún motivo el valor de W, necesito saber el valor del X, y para saber el del X, necesito saber el del T, y así. Ya, es muy similar al anterior. ¿Por qué les decía el tema de las letras? Miren, aquí en la guía, en algunos, ya, meten al R y el S, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les digo, de verdad, traten de entender más que nada la fórmula, cómo armar la matriz, porque esto lo vamos a trabajar el lunes, ya lo vamos a trabajar el lunes, más que de memoria. Ya, entonces, para derivar, ¿ya? Para derivar W con respecto a T, necesito
primero derivar con respecto a X. Pero si derivo con respecto a derivar W con respecto a X. Pero si derivo el X lo tengo que derivar a su vez con respecto a T. ¿Ya? También tengo que derivar W con respecto a Y, pero si derivo con respecto a Y, voy a necesitar derivar Y con respecto a T. Y me falta, hay otra letra más. Imagínense que a lo mejor hubiese tenido dos. Si solamente, por ejemplo, este Z no hubiese estado en el ejercicio. Llego hasta ahí nomás, me quedan dos columnas, dos filas. ¿Ya? Pero como hay una Z también, ¿ya? Tengo que derivar también la derivada con respecto a Z. O sea, ya, me salté una aquí. La derivada de W con respecto a Z. Y a su vez, la derivada de Z con respecto a T. ¿Ya? Si hubiese tenido 4, tengo que seguir con la otra. ¿Ya? A lo mejor aquí me hubiesen puesto una Q y esa Q también depende de T, de W de Q y de Q de T. Y así, si tengo más variables. Ya, ahí me quedaría una matriz de 4, ¿ya? 4 columnas, 4 filas. Ya. ¿Se entiende cómo es que se arma la formulita? ¿Cierto? ¿Sí, profe? Sí, sí, ya. Entonces, vamos a utilizar la misma estrategia que hice antes. Voy a tomar voy a partir por la primera parte, y vamos a calcular solamente las derivadas de la función W. Es decir, con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Ya? Es 6x² más y cubo. Entonces tengo que W es 6x² y cubo Z. Esa era Z. Sí. Ya. Entonces, aquí tengo mi función y vamos a calcular todas. De W, de X, de W, de Y, de W, de Z. Apierto la línea. Ya. Vamos a partir por la X. Acá tengo solamente un término algebraico. No dice más otro término y otro término, o más menos otro término, como en el caso de acá tengo 3. ¿Ya? Acá tengo un término algebraico. Entonces siempre nos vamos a enfocar en todo esto. Si yo derivo con respecto al X, tengo que derivar esto, que sería 2X, ¿ya? Y me quedaría 12X y al cubo Z, ¿ya? Lo demás no lo derivo porque estamos derivando solamente con respecto al X. Vamos a derivar ahora con respecto al Y. Si derivo con respecto al Y, derivo esta parte, Y elevado a 3, bajo el 3, y me quedaría 3Y². Por 6 me da 18, X² Y² Z. Si alguien se pierde las derivadas, me avisa. Y ahora vamos a derivar con Jorge, respecto. Dígame, me perdí en la primera. en la primera ya. Se supone que, bueno, yo lo hice así, 2x por 6x, no, 2x ¿Ya? por 6y al cubo. ¿Y el Z? Y z. Ya. ¿Está bien? Bien, es lo mismo, solo que yo dije 2 por 6, 12. Ya, ok. Es lo mismo. No he dicho nada. Bien. ¿Ya? Lo mismo hice acá inmediatamente, porque acá lo más probable es que usted lo escriba así. Si usted lo escribe así, por ejemplo, 6x² Z, ¿cierto? Lo que yo inmediatamente y 6 por Sí. 3, 18. Ok. Ya, bien.
Y falta la del z. La del z entonces sería, derivamos z, que sería 1, por lo tanto nos queda 6x cuadrado y al cubo. ¿Ya? Ahí están las tres primeras derivadas. ¿Ya? Para armar, si alguien lo hace con matrices, para armar las tres columnas. ¿Ya? Que serían las que yo pinté en amarillito. Las voy a pintar ahora, de hecho las debería haber pintado en verde. Porque estábamos trabajando, ya, que son las que verde dije. Ya. Ahora voy a necesitar, para las otras derivadas, ya, las voy a pintar en azul. Necesito derivar el x, necesito derivar el y necesito derivar el z, todos con respecto a t. ¿Ya? Lo vamos a anotar acá. El x es 4t, el y es 5t, y el z 3 menos t. Y el z 3 menos t. ¿Ya? ¿Por qué lo anoto así? ¿Ya? No es necesario que lo hagan igual. Porque si acá estoy derivando con respecto al x, anoto bajito el x, que depende del t, y calculo inmediatamente, más que nada un tema de orden, de x de t, que sería la derivada de esto, sería 4. Calculo inmediatamente de y de t, la derivada de esto, que sería 5. Y calculo de z, de t, que sería menos 1. ¿Ya? Entonces ya sé después, cuando tengo que multiplicar, ya sé que esta derivada va con esta, sé también que esta derivada va con esta, y sé que también que esta otra derivada va con esa otra. Ya, es otra forma de ordenarlo nomás. Profe, me perdí. ¿Por qué z vale 3 menos t? Ah, porque el ejercicio lo dice, acá, aquí arribita, mire, aquí dice x es igual a 4t, y es igual a menos 5t, o sea, a 5t, y z es igual a 3 menos t. Es que no puse el menos t, por eso me perdí. Ay, Gracias. ya. Entonces ahí tenemos las derivadas. Repito, yo lo estructuro de esta forma para saber, por ejemplo, aquí tengo la derivada w con respecto al x y el x con respecto a t. Derivada w con respecto a y el y con respecto a t. Derivada w con respecto a z y el z con respecto a t. Ya. Ahora vamos a volver a la formulita. ¿Ya? Vamos a volver a la formulita que estaba acá y vamos a reemplazar simplemente. Entonces vamos a calcular dw dt. Anotamos la primera. Anotamos la primera, que sería 12x y al cuadrado z, y al cubo, perdón, y al cubo por z por 4, ¿ya? Las amarillas, más las rojas ahora, de w de i, 18, x cuadrado y al cuadrado z por 5, más las con respecto a z, o sea, las zetitas, que serían las verdes, 6x cuadrado y al cubo por menos 1. ¿Ya? Listo. Ahí está aplicada la fórmula, reemplazamos todos los resultados que nos dieron de las 6 derivadas, calculamos. ¿Ya? 12 por 4, 48, x y más
5 por 18 son 50, 90, ¿cierto? Y 6 por menos 1, menos 6. Entonces, inmediatamente lo puedo borrar y dejar con menos 6, x cuadrado y q. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra derivada aplicando la regla de la cadena. Vista panorámica, ahí está, de todo. Repito, ustedes lo pueden hacer así, o se pueden ordenar con la matriz, que es que a lo mejor les queda más fácil. Sale harto más fácil así. Cosa de ustedes, ya, ustedes si también se lo van a encontrar bueno igual, ¿ya? ¿Ya? Lo que a mí me interesa, de verdad que es importante que ustedes entiendan cómo armar las formulitas de arriba. Ya, partamos de esto. Porque como le dije al principio, no siempre van a ser las mismas letras. Entonces, aprenderse esto de memoria, no es un buen camino porque después imagínense que le pongan puras funciones A, B, C, D, F, X, H y así después decir, y bueno, no era con X y Z y T. Entonces, ya la idea es que se vaya acostumbrando a armar Es la que forma. Jorge, de repente te aparecen unos ejercicios que, Por, por ejemplo, el último ejercicio aparecieron dos zetas en un ejercicio donde ¿ya? no hay qué hacer, pues. Por eso. Por eso O yo dos. siempre digo, traten de no aprenderse las cosas de memoria. Sí, sí. Porque cuando se aprenden las cosas de memoria, van a mirar las fórmulas, pero no se parece a lo que tenía yo. Entonces, para que eso no les pase. ¿Ya? Entonces, ¿les parece si hacemos el último? Hacemos el último. Hago el último. ¿Ya? Bueno, voy a dejar el otro un minutito más y hacemos el último. ¿Ya? Ya. Tengo acá, de nuevo. Ya son las mismas letritas, pero de nuevo tengo. ¿Cómo sé que me están pidiendo regla de la cadena? Ya. De WT. W depende, es todo eso. Y todo eso, a su vez, depende de estos valores de X, de Y y también de Z. ¿Ya? Mira, acá está. Entonces, tengo de W, de T. Vamos a partir. Entonces, para calcular, para llegar de la W a la T, ¿ya? Para llegar de W a la T, entendámoslo así también. Entonces, necesito pasar por X, porque el X me lleva a T. También necesito de la función, si derivo la función con respecto a Y, la Y la tengo que derivar también con respecto a T, y si necesito derivar la función con respecto a Z, la derivada con respecto a Z con respecto a T. ¿Ya? W con respecto a X, X con respecto a T, W con respecto a Y con respecto a T, W con respecto a Z, Z con respecto a T. ¿Ya? Si esto hubiese sido un S, por ejemplo, acá le pongo X de S, de Y de S, ¿ya? De Z de S. Si hubiese sido un R, de X de R y así. Ya. Tengo armada mi fórmula que viene del producto de las matrices, pero la vamos a calcular aquí al ladito ahora.
dw de x, dw de y, dw de z. Vamos a calcular las primeras. ¿Ya? Aquí esta derivada ya nos van a salir más largas. Vamos a notar, es la función w es x cuadrado z al cuadrado. Aquí van a poner en práctica también sus derivadas parciales. Más x y z, más x y z, más y z cuadrado. Más y z al cuadrado. Ya. Entonces aquí tengo la función. La función. Vamos a separar aquí un poquito. Nos quede más ordenado. Ya. Recuerden, todas las que podamos calcular. De x, de w de x, de w de y finalmente de w de z. ¿Ya? Vamos derivando entonces. Vamos a partir con las x. ¿Ya? Acá tengo x, allá no. Entonces sé que ese término me va a dar 0. Derivo el x. Tengo x cuadrado, 2x por z al cuadrado. Más, acá tengo otra x que derivar. La derivada de x es 1 por y z. ¿Cierto? Y ese 1 lo voy a borrar. Vayan comprobando las derivadas si pueden. La de w de y. Ya, este ya no tiene y, me va a dar 0. Ese tiene y y este también tiene y. Estoy trabajando con el rojo ahora. Ah, ya. Ese que está. Chao. Me preocupo de derivar. La derivada de y sería 1. X, z, por x por z, que lo bajamos, ¿no? Más la derivada de y también es 1 y me queda z al cuadrado. Y ese 1 lo voy a borrar. Pasamos la derivada del. Ahora voy a trabajar con el verde. Pasamos la derivada del z respecto a z. Este tiene z, este tiene z y él también tiene z. Entonces, derivo con respecto a z. Ya me quedaría 2x cuadrado z. O si alguien lo movió hacia adelante, le podría haber quedado 2z x cuadrado. ¿Ya? Es lo mismo. Derivo el otro término. La derivada de z es 1. Entonces me queda más 1, 1xy más la derivada de z al cuadrado, 2zi o también 2iz. ¿Ok? Verifiquen que las derivadas estén correctas. ¿Ya? Verifiquen que las derivadas estén correctas antes de continuar al siguiente paso siempre. Entonces, dense el trabajo, mirar, ya, derivé bien. A ver, igual yo voy a derivar de nuevo 2z al cuadrado, listo, sí, 0, sí, se queda del cuadrado también. A ver, esta con respecto a y, 0, xz, z cuadrado, y esta con respecto a z, 2, bien, 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 ya. Ya, dense el trabajo de revisar bien las derivadas, porque acá, cuando el ejercicio se vuelve más largo, se equivoca en esta parte, y después al reemplazar en la formulita, y nosotros queremos aplicarla, después multiplicar, es difícil encontrar el error. ¿Ya? Ahora,
tenemos las derivadas con respecto a X, tengo la derivada con respecto, la derivada respecto a Z y respecto a Y, ¿cierto? A Z. Y esta otra que era con respecto a Y. ¿Dudas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, Jorge, ¿Sí? ¿Bien? W, o sea, W con relación a I. ¿Por qué ¿Ya? Z cuadrado? Apareció Z cuadrado. Ah, sí, que el Z cuadrado estaba acá en la función. Aquí. ¿Ya? Aquí estaba la función. Ese. No, pero en relación a I. Pero es que estaba, ya, es que cuando lo hicimos en relación ahí, bien, cuando lo hicimos en relación ahí, había que derivar ese término, ¿cierto? Sí. Y este. El de acá nos da 0. ¿Cierto? La derivada de I es 1 en el primero. Entonces nos queda 1xz. ¿Ya? Y el 1 lo borré. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. sí. Ya. La derivada de I es 1. Y el z cuadrado que lo mantuve. Z cuadrado. Y ese 1 lo borré porque se puede eliminar. 1 por z cuadrado sigue siendo z cuadrado. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ok. Mantuvo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de las derivadas parciales hasta ahora? Ya. Repito, paso importante es que ustedes revisen las derivadas parciales acá, porque después tenemos que multiplicar y nos van a dar hartas multiplicaciones. Ya, ahora vamos a derivar el x, lo voy a marcar acá en azul, el x, azul dije, el x con respecto a t, el y con respecto a t, el z con respecto a t. Vamos a anotar acá cuánto vale el x, 5t, cuánto vale el y, 2t más 3, cuánto vale el z, 6 menos t. Ya, vamos a calcular las derivadas entonces. Entonces, necesitamos de x, de t, necesito de y, de t y necesito de z, de t. Derivo esto, ya, derivamos de t, de x de t nos daría la derivada de t es 1 por 5, 5. Derivando la derivada de t es 1 por 2, 2, ¿ya? Y por la derivada de 3, 0, que no lo escribo, ¿ya? Más 0, lo puedo eliminar. La derivada de 6 es 0, y la derivada de menos t, menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí tengo todas las derivadas. ¿Ya? Las del x, que son las que voy a pintar en azul, las del y, que son las que pinté en amarillo, y las del z, que son las que pinté en verde. ¿Ok? Ahora es cosa de que armemos nuestra formulita de reemplazar. Ahí, para que se vean. Ya. Dice. dw dt. Ya, la primera que son las azules. 2x z cuadrado más iz, paréntesis, acá vamos a agregar los paréntesis porque los términos son más de 1, por 5. Más, ahora las amarillas, ¿ya? xz más z al cuadrado, ¿ya? Por 2. Más
las verdes, 2x cuadrado z más, me voy a mover, xy más 2iz, paréntesis por menos 1. ¿Ya? Al menos 1 le agregué el paréntesis para no olvidarme del signo. ¿Ok? Entonces acá tengo todo lo que tengo que multiplicar y después resolver y después reducir términos semejantes si es que aparece alguno. Entonces, ¿por qué les insisto en que es tan importante que revisen bien las derivadas aquí? Porque no vaya a ser que se le pase algún término y una vez que ya haya multiplicado, después verificarlo, le costaría mucho. ¿Ya? Sobre todo con ejercicios que son más largos aún. Y puede que reduzca algún término que en realidad no era semejante, ¿ya? O alguna multiplicación que en realidad no va a quedar bien hecha. Entonces, por eso debe ser el trabajo de revisar antes de multiplicar si es que las derivadas están bien. ¿Ya? De hecho, yo también lo estoy volviendo a hacer. 2x ya, por si acaso. Ya, ¿preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? Mientras yo reviso las derivadas, ¿preguntas? Z... Ya, sí está bien. ¿No hay preguntas? No. Ahora viene el camino de multiplicar, ¿ya? De que podamos calcular todo esto. Al multiplicar, recuerde que este 5 multiplica el primero, multiplica el segundo. ¿Ya? Este 2 multiplica también el primero, multiplica el segundo, entonces multiplica el primero, al segundo y al tercero, en ese caso. Entonces tenemos harto que hacer acá. Primera multiplicación sería 2 por 5, 10, x, z al cuadrado, más z al cuadrado, más 5iz, más 2xz, 2xz, más 2z al cuadrado. ¿Ya? Menos, ¿ya? Menos 1 por menos 2, menos 2x al cuadrado, z, menos xy, menos 2iz. ¿Ya? Busquemos términos semejantes. Quizás hay alguno por ahí que sea semejante. Recuerde que van a ser semejantes aquellos que tengan el mismo factor literal, ¿ya? Es decir, las mismas letras y además que tengan que tener el mismo exponente. Yo ya encontré dos. Encontré ese y este. ¿Habrá algún otro? Ah, encontré, ojo, encontré este y encontré ese. Ya, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, sí, Jorge. ¿Sí? Ya. ¿Seguros que estamos de acuerdo? No, ¿Cuáles no? con el último. ¿Los amarillos? 10xz cuadrado, sí, ¿Por qué no? porque en el primero la x no está al cuadrado, ¿o sí? O en el segundo la z no está al cuadrado. Bien, bien, muy bien. Ya, mucho ojo para que pueda yo marcarlos como términos semejantes. Y se veía ¿ya? igual. Se veía igual. Y pasa, y pasa. ¿Ya? Si yo por eso lo marqué, yo lo marqué a propósito. ¿Ya? Se ve igual. Y suelen confundirlo, ojo, suelen confundirlo. Y eso pasa porque entre tanta letra, a veces tanto exponente, uno al mirarlo a la rápida, no, sí son iguales, pero hay que tener mucho ojo ahí, bien. ¿Ya? O a veces no porque yo también acostumbro a ordenarlos en forma
en orden alfabético, porque supongamos que alguien no lo ordenó y esto, por ejemplo, le hubiese puesto 5, ZI, y a este le deja menos 2, y Z. Y uno dice, podría decir, pero no hay términos semejantes, entonces lo dejo hasta ahí. Profesor, ¿y el 10x z elevado a 2 con el 2z elevado a 2 no porque me falta la x? No son semejantes porque acá tengo el x al cuadrado y acá tengo el z al cuadrado. No, profesor, el anterior donde dice 2z al cuadrado. ¿Aquí? No, abajo. ¿Ahí? Pero al lado izquierdo. ¿Ahí? ¿Ese? Sí, ahí me falta la x, ¿cierto? Claro, a este le faltaría la x, bien. Ok. También puede ser eso. Se podría a lo mejor también confundir, pero a este le falta la x justamente. Bien. ¿Ya? Y cuando no los ordenan, también a veces pasa el hecho de que no los identifican porque en uno le pusieron ZI y al otro IZ, y lo miran, ya no hay ninguno igual. ¿Ya? Así que esa es otra de las razones por las cuales yo siempre los voy escribiendo ordenados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Qué pasa? Ahí. W de t 10xz al cuadrado tendría s, y ese término sería más 3, 5 menos 2, 3, más 3 y z. Lo demás simplemente ahora es cosa de bajarlo porque... Y también cuando el ejercicio es largo como este, ya tengan cuidado al ir bajando los términos porque no se le vaya a olvidar alguno, ¿ya? Alguno a veces pasa de que lo baja y uno se le olvida algún exponente, se le pasa el exponente. Entonces también verifiquen, pues el mismo, ya este es el mismo, es el mismo, es el mismo, ya es el mismo. Con todas sus letras, exponentes y signos, todo lo que incluye. ¿Ya? Entonces ya este es un ejercicio un poquito más que complejo de la regla de la cadena, largo. Ya más largo porque la función inicial, no se alcanza a ver, pero porque esta función ya no es tan cortita, porque es una función que tiene 3 términos. La función anterior era una función que tenía 1 nomás. ¿Ya? Así que eso. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿No? Sí. Ya, me voy a dejar un minutito más. ¿Qué se viene para el lunes? El lunes vamos a volver a repasar la regla de la cadena. ¿Ya? Eso sí, la vamos a aplicar en algún otro ejercicio que a lo mejor tenga por ahí alguna exponencial, alguna raíz, o algún logaritmo. Ya no solamente que sean polinomios como este. Y vamos a pasar algunos ejercicios también de la guía número 2, ya de derivadas parciales, para avanzar con eso. ¿Ok? Y que, claro, la idea es que aparezcan otras funciones también, porque en el fondo esas son las que aparecen siempre en las pruebas, los logaritmos, exponenciales. Sí, la profesora dijo que hoy día en la tarde parece que iba a subir una guía nueva, profesor, si Ya. mal no recuerdo. Ya, ahí traten de hacerla. Igual me pueden preguntar. Si el día lunes a lo mejor tienen duda en algún ejercicio específico, yo voy a tratar si la sube, voy a tratar de hacerla el lunes temprano. Igual tengo que resolver toda la guía. ¿Ya? Eso, con eso estamos por hoy. Gracias, profesor. Ya lo dejamos para el lunes. ¿Ya? Gracias, Jorge. Igual Ya. esto clarifica, pero bastante. Sí, ya, ojalá les sirva. Y bueno, ahí vamos a ir avanzando para la prueba. Igual de todas formas, yo voy a confirmar con ella la fecha de la evaluación para que
para ver que no se nos vaya a juntar a lo mejor con el control y que destinemos al menos las clases previas a la prueba para estudiar ya. Ya, nos vemos entonces el día lunes. Gracias, profesor. Hasta el lunes. Chao, Eh, profe. Estén muy bien, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Jorge, gracias. Fin de semana. Chao, Chao, chao. profe, gracias.